La tradición nos dice que la noche anterior a Todos los Santos, la del 31 de octubre, es cuando el velo entre nuestro mundo y el de los espíritus se vuelve frágil. Hace más de 2000 años, los celtas encendían hogueras para ahuyentar a los fantasmas que caminaban por la tierra en el Samhain, el festival que marcaba el final de la cosecha. Aquella era una noche para el miedo ritual, para vestirse con pieles de animales y máscaras, intentando confundir o apaciguar a las entidades que vagaban en la oscuridad. Con el tiempo, el ritual se transformó en Halloween, una noche de linternas de calabaza, de azúcar y de juegos, una noche donde el miedo se convierte en un juego seguro. Nos disfrazamos de vampiros, de brujas, de monstruos. Los niños recorren vecindarios pidiendo golosinas. Es una ocasión para que los pequeños asuman identidades terroríficas, con la confianza absoluta de que detrás de cada puerta solo hay vecinos que les desean una feliz noche y les dan caramelos. Pero la historia humana nos enseña una lección más fría. Nos recuerda que el miedo real no es el que provocan las figuras de las leyendas de terror. El verdadero miedo de Halloween es que, entre todos los disfraces de monstruos, se pueden esconder monstruos de carne y hueso. La noche del 31 de octubre de 1973, en Fond du Lac, Wisconsin, los niños corrían por las calles con bolsas de dulces, disfraces improvisados y risas ahogadas bajo máscaras de cartón. Lisa French, de 9 años, salió de su casa alrededor de las 6 de la tarde. Llevaba un disfraz de vagabundo, sombrero negro de fieltro, parca verde, pantalones azules con una cinta roja y pecas pintadas en la mejilla. Era su primera vez haciendo truco o trato sin un adulto al lado. Marianne, su madre, le había dado una hora límite. Debía de estar de regreso antes de las 7. Cuando dieron las 8 y Lisa aún no había regresado a casa, Marianne comenzó a preocuparse. Para cuando la madre de Lisa comprendió que a su hija le había pasado algo, ya eran más de las 10 de la noche. Organizó una búsqueda con vecinos y amigos. Al amanecer del 1 de noviembre, la operación se volvió masiva. Más de 5.000 voluntarios peinaron cada rincón de Fond du Lac. Helicópteros de la Guardia Nacional sobrevolaron los campos. La policía local, miembros de las Girl Scouts, vecinos, todos se unieron para encontrar a Lisa. La búsqueda concluyó trágicamente 3 días después. El sábado 3 de noviembre de 1973, a las 11:30 de la mañana, un granjero que regresaba a su casa en su tractor descubrió 2 bolsas de plástico marrón abandonadas en un campo agrícola situado a unos 6 kilómetros de Fond du Lac. Sintió curiosidad y al abrirlas se encontró con el disfraz de Halloween de Lisa en una bolsa y su cuerpo en la otra. La autopsia reveló que la niña murió por asfixia, probablemente combinada con un shock cardíaco tras un trauma extremo. También reveló que había fallecido poco después de su desaparición y que antes de su muerte habían abusado de ella. Tras el hallazgo del cuerpo, la policía comenzó a interrogar a todo el vecindario. Alguien tenía que saber algo y lo iban a encontrar. Apoyándose en las declaraciones de los vecinos, la policía fue reconstruyendo los últimos movimientos conocidos de Lisa. En un principio, Lisa iba a reunirse con su amiga Anne, pero Anne fue castigada esa mañana y no pudo salir. Aún así, Lisa decidió ir sola. Visitó primero la casa de su maestra y luego la de otra compañera de clase. A las 6:45 de la tarde, un vecino vio a Lisa en la puerta de la casa de Gerald Turner. Turner, un conocido de la familia French que había sido su antiguo inquilino y con quien Lisa a menudo coincidía, fue entrevistado por primera vez en marzo de 1974, 5 meses después de la muerte de la niña. Los investigadores le preguntaron sobre sus actividades durante la noche de Halloween en la que desapareció Lisa.
Turner afirmó que muchos niños pasaron por su casa pidiendo dulces, pero que no podía recordar si Lisa había estado allí. Esta falta de recuerdo encendió las alarmas de los investigadores. ¿Cómo era posible que un vecino que la conocía personalmente y que vivía tan cerca no recordara a la niña desaparecida? El 7 de abril de 1974, la policía regresó y trasladó a Turner a comisaría. Allí fue informado de sus derechos constitucionales y accedió a entregar voluntariamente muestras de su pelo corporal y de las fibras de la colcha de su cama. Un elemento crucial fue el testimonio de Arlene Penn, la novia de Turner, quien vivía con él. Ella les dijo a los investigadores que la noche del crimen regresó a casa alrededor de las 7:15 de la tarde. Turner, vestido con una bata, le dijo que se sentía enfermo y realizó múltiples viajes al dormitorio para acostarse, un comportamiento que Arlene describió como extraño. La presión sobre Turner se intensificó durante 4 meses, hasta que finalmente los resultados forenses llegaron. Los pelos y fibras encontrados en el cuerpo y la ropa de Lisa coincidieron con los obtenidos en la casa de Gerald Turner. Armados con esta evidencia, los investigadores lo citaron de nuevo, esta vez para someterse a un polígrafo. En agosto de 1974, Turner llegó a la comisaría de Fond du Lac para la prueba. Se negó a someterse a ella, pero cuando los investigadores le indicaron que tenían pruebas suficientes y que lo acusarían de todos modos, Turner se derrumbó y durante las siguientes 2 horas realizó una confesión completa. Gerald Turner confesó que Lisa tocó su timbre poco antes de las 7 de la tarde y entró por la puerta abierta de su casa diciendo truco o trato, con la bolsa de dulces abierta. Turner admitió que la condujo a su dormitorio, la desnudó y abusó de ella. Dijo que una vez terminado se dio cuenta de que Lisa no se movía ni respiraba. Afirmó que escuchó un latido débil y trató de reanimarla. Este intento fue interrumpido abruptamente por el sonido del regreso de su novia Arlene, quien llegó a casa alrededor de las 7 de la tarde. Mientras Penn estaba en la casa y Turner se quejaba de sentirse enfermo, escondió el cuerpo de Lisa en el baño contiguo al dormitorio. Sus repetidos viajes al dormitorio eran para limpiar la escena y asegurarse de que Arlene no encontrara a la niña. Cuando su novia se fue a casa de su madre, aproximadamente a las 8 de la tarde, Turner pasó a la fase de ocultación. Se puso calcetines en las manos para evitar dejar huellas dactilares al manipular el cuerpo. Colocó el cuerpo desnudo de Lisa en una bolsa de basura de plástico marrón y su disfraz en otra bolsa. Condujo unos 6 kilómetros y abandonó las bolsas en un campo. Aunque en el juicio se retractó de esta confesión, alegando coacción policial, el juez de primera instancia la admitió, considerando que la declaración fue hecha de manera voluntaria. En febrero de 1975, Gerald Turner fue juzgado y declarado culpable de asesinato en segundo grado, actos de perversión sexual y atracción de un menor con fines inmorales. El juez lo sentenció a 38 años y medio de prisión. Pero esa sentencia no sería el final. En octubre de 1992, tras cumplir apenas la mitad de su condena, Turner, el asesino de Halloween, fue liberado bajo libertad condicional por buena conducta. Esta libertad de Turner fue efímera. En noviembre de 1993, poco más de un año después de su liberación, fue conducido de vuelta a prisión. La razón, un tecnicismo, ya que el Tribunal de Apelaciones dictaminó que el Estado había calculado mal su fecha de liberación. Pero la puesta en libertad de Turner planteó un gran dilema a las autoridades. ¿Qué hacer con un delincuente sexual que se sabe que con toda probabilidad va a reincidir? La solución
fue el capítulo 980 de los Estatutos de Wisconsin, también conocida como la Ley Turner. Esta ley contempla el concepto de detención civil involuntaria, no ya como consecuencia de una condena penal, sino como una medida de seguridad pública. En el caso de delincuentes sexuales de alto riesgo que completan su sentencia penal, pero siguen representando una amenaza significativa para la comunidad por existir un riesgo sustancial de que se cometa otro delito, se permite al Estado mantener a estos individuos bajo custodia involuntaria en instituciones de tratamiento seguro, potencialmente de por vida, más allá de la terminación de su condena penal. Sin embargo, en 1998, Turner utilizó una laguna de la misma ley que llevaba su nombre. Después de un juicio de 4 días, un jurado determinó que el Estado no había logrado probar, más allá de toda duda razonable, que existía un riesgo sustancial de que cometiera otro delito sexual. En enero de 1998, Turner fue liberado bajo libertad condicional por segunda vez. Este ciclo de entradas y salidas de la cárcel se rompió definitivamente en 2003, cuando Turner fue devuelto a prisión por violar su libertad condicional, al hallar en su poder una gran cantidad de material pornográfico con menores. Por este incumplimiento fue condenado a 15 años y 6 meses adicionales de prisión, lo que fijaba su nueva puesta en libertad en febrero de 2018. Conforme se acercaba esta fecha y ante la posibilidad de que Turner terminase en libertad una vez más, la familia de Lisa French se movilizó públicamente para conseguir que se le aplicase la ley que llevaba su nombre. Finalmente, se denegó la liberación de Turner. El juez ordenó que fuera transferido y retenido indefinidamente en un centro de salud mental de alta seguridad. Turner, que ahora tiene más de 75 años, permanece en el centro de tratamiento seguro y su defensa continúa luchando por su liberación, argumentando que sus derechos están siendo violados y que ya no cumple con los criterios de peligrosidad. Sus intentos de apelación y las mociones para su libertad han sido denegadas por los jueces del condado de Fond du Lac una y otra vez. Cada Halloween, cuando los niños salen a las calles, los padres repiten la misma advertencia: que no acepten dulces abiertos, que revisen los caramelos antes de comérselos, por si hay agujas, cuchillas o, peor aún, veneno. Durante décadas, esta advertencia fue solo una leyenda urbana infundada, que rara vez se materializaba en hechos reales. Sin embargo, en la noche de Halloween de 1974, la leyenda se hizo terriblemente real. La noche de Halloween de ese año, en Deer Park, Texas, era una escena típica de Halloween. El ambiente era festivo, lleno de niños disfrazados. Ronald O'Brien y su esposa Diane cenaron con Jim Bates, un vecino y amigo, y sus respectivas familias. Tras la cena, Ronald, sus 2 hijos, Timothy y Elizabeth, de 8 y 5 años respectivamente, y Jim Bates y su hijo, salieron a pedir dulces por el vecindario. El grupo estaba a punto de separarse alrededor de las 9 de la noche, cuando decidieron hacer una última parada en una casa oscura y desierta. La escena era inusual. La casa en cuestión no tenía luces encendidas, señal de que o bien no les quedaban dulces o bien se habían acostado ya. Los niños decidieron pasar de largo, pero Ronald se quedó atrás mientras los demás se adelantaban. Cuando los alcanzó, traía una historia extraña. Afirmó que había visto al dueño, un hombre barbudo, abrir la puerta solo un poco, por lo que se acercó para hablar con él. El propietario de la casa, aunque inicialmente se mostró reacio a dejarse ver, acabó diciéndole que ya no le quedaban dulces de Halloween, pero que a cambio
le había entregado 5 tubos gigantes de Pixie Sticks, de un valor superior a los dulces normales, pidiéndole que los distribuyera entre el grupo. Los dulces fueron repartidos inmediatamente. Uno para Timothy, otro para su hermana Elizabeth. Uno más para el hijo de Jim Bates. El cuarto fue para la hija de Jim, que se había quedado en casa. Y el quinto fue para un niño que conocían de la iglesia, que se había acercado al verlos por allí. Una vez de regreso en su casa, el pequeño Timothy, de 8 años, pidió una última golosina antes de acostarse. Su padre le sugirió que probara el Pixie Sticks que acababa de recibir. Timothy vertió el polvo en su boca, pero casi inmediatamente se quejó de que tenía un sabor amargo y desagradable. Su padre le ofreció un refresco para lavar el sabor, pero el alivio duró solo unos segundos. En cuestión de minutos, Timothy comenzó a vomitar violentamente y a convulsionar. Sus padres llamaron a una ambulancia, pero fue inútil. Timothy fue declarado muerto poco después de su llegada al hospital. La causa de la muerte fue confirmada en la autopsia: envenenamiento por una dosis masiva y letal de cianuro de potasio. El asesinato de Timothy O'Brien sembró el pánico en Deer Park. La policía se enfrentó a la peor pesadilla de Halloween hecha realidad. La principal teoría era obvia: un extraño había contaminado los dulces. El asesino, según el relato del padre de la víctima, era el hombre barbudo de la casa oscura. La primera prioridad de la policía fue encontrar a los otros 4 niños que habían recibido los dulces envenenados. Afortunadamente, pronto se confirmó que ninguno de los otros 4 niños, incluida la hermana de Timothy, había consumido su Pixie Sticks. Se comprobó que los 4 dulces restantes también contenían dosis letales de cianuro, y que todos los tubos habían sido cortados y resellados de manera rudimentaria con grapas, lo que confirmó que el asesinato de Timothy había sido un intento deliberado y planificado de matar a 5 niños. La búsqueda del extraño barbudo se intensificó, pero esta historia comenzó a desmoronarse bajo el peso de la investigación. El testimonio de Ronald O'Brien era vago y contradictorio. La policía no pudo encontrar ninguna casa que coincidiera con su descripción, ni a nadie que hubiera estado repartiendo dulces de esa marca. El amigo que lo acompañaba, Jim Bates, testificó sobre la extraña conducta de O'Brien, incluyendo el hecho de que había insistido en quedarse atrás para interactuar con el supuesto extraño. Con la historia del barbudo descartada, la policía se centró en el adulto que recibió los dulces de manos del supuesto desconocido, Ronald Clark O'Brien. La investigación policial se trasladó de las calles a las finanzas del padre de Timothy. Se comprobó que Ronald estaba sumido en una crisis financiera total. Los registros revelaron que su deuda personal, entre préstamos, tarjetas y deudas privadas, superaba los $100.000. El descubrimiento final fue el más condenatorio. Pocos meses antes de Halloween, Ronald había adquirido pólizas de seguro de vida de $30.000 para cada uno de sus 2 hijos, Timothy y Elizabeth. El plan de O'Brien se hizo dolorosamente claro: cobrar un total de $60.000 del seguro. La policía reunió pruebas contundentes que probaron la premeditación. Encontraron evidencia de que O'Brien había consultado a conocidos suyos sobre la dosis letal de veneno. También se corroboró que el propio Ronald O'Brien había comprado el cianuro potásico. Ronald O'Brien fue juzgado por asesinato capital en el condado de Harris, Texas, en 1975. El caso se centró en la avaricia, la premeditación y el uso de Halloween para encubrir un parricidio.
El testimonio de Jim Bates y la existencia de los 4 Pixie Sticks restantes, con cianuro letal, dulces destinados a su propia hija y a niños vecinos, desmantelaron por completo cualquier pretensión de inocencia. Los fiscales argumentaron de manera convincente que O'Brien intentó matar a ambos hijos para maximizar el cobro del seguro, y hasta a 3 niños más para camuflar el hecho. La evidencia fue tan abrumadora que el jurado tardó solo 46 minutos en llegar a un veredicto de culpabilidad. Poco después, emitieron la sentencia de muerte por inyección letal. Tras agotar todos los recursos legales durante casi 10 años, Ronald O'Brien fue ejecutado el 31 de marzo de 1984. En su última declaración, persistió en negar su culpabilidad. El asesinato de Timothy O'Brien instaló la necesidad de una precaución constante, reforzando la práctica moderna de la revisión meticulosa de los dulces por parte de los padres, y asegurando para Ronald O'Brien el título de El hombre que mató Halloween. La noche del 30 de octubre de 1975, Martha Moxley no regresó a casa. Tenía 15 años y había salido a celebrar la víspera de Halloween, la conocida como Noche de Travesuras, con sus vecinos en Belle Haven, una comunidad de élite tan segura que nadie cerraba la puerta con llave. Alrededor de las 8:30 de la tarde, Martha caminó hacia la casa de sus vecinos, la residencia de los Skakel. Allí, los hermanos Michael y Thomas, de 15 y 17 años, celebraban una pequeña reunión con amigos. Pero cuando las horas pasaron y Martha no regresó, su familia comenzó a preocuparse. A las 10:30 llamaron a la casa de los Skakel. Nadie respondió. A medianoche ya estaban llamando a la policía. Al amanecer del 31 de octubre, la angustia ya era total. Y a mediodía, mientras la búsqueda se intensificaba por el vecindario, en el patio trasero de la propia casa de los Moxley, Sheila, la mejor amiga de Martha, vio algo entre las ramas caídas de un pino. Era Martha. Estaba boca abajo, con los vaqueros y la ropa interior bajados hasta los tobillos. Su cabello, empapado en sangre seca, cubría por completo su rostro. A su alrededor, un rastro oscuro marcaba la hierba. Alguien la había arrastrado desde la entrada circular de la propiedad de los Moxley hasta ese rincón apartado. Cerca de su cabeza, entre hojas y tierra, yacían fragmentos de metal y madera, pertenecientes a un palo de golf. Uno de los fragmentos, afilado como una daga, estaba clavado en su cuello. Cuando fueron interrogados por la policía, varios de los asistentes a la fiesta dijeron que vieron a Martha poco antes de las 9 de la noche junto a Thomas y Michael Skakel, sentados juntos en un Lincoln Continental negro estacionado en la entrada de la propiedad de los Skakel. Eso convertía a los dos hermanos en los últimos en ser vistos con Martha. Según Thomas, poco después de las 9 de la noche, Martha y él se alejaron del coche y caminaron juntos hacia la parte trasera de su casa, cerca de la piscina. Dijo que mantuvieron un encuentro íntimo consensuado, que duró unos 20 minutos. Luego Martha se fue a su casa. Michael, por su parte, dijo que se había marchado poco después de las 9, que había ido a ver una película con su primo James y que ya no regresó a casa esa noche, por lo que no volvió a ver a Martha. La autopsia certificó que Martha había sido víctima de un traumatismo craneal masivo. También se dictaminó que, a pesar de que su ropa estaba bajada hasta los tobillos,
no había evidencia de que hubiesen abusado de ella. Lo que sí estaba claro era el arma homicida, un palo de golf del número 6, modelo Tony Penna, que pertenecía a un juego de la familia Skakel. La hora estimada de la muerte, entre las 9:30 y las 10 de la noche. Testigos del vecindario respaldaron esta versión. Varios reportaron haber escuchado gritos, voces alteradas y perros ladrando con fuerza alrededor de esa hora. Nadie dijo nada porque todos pensaron que se trataba de una travesura de Halloween. En los días que siguieron al hallazgo del cuerpo, la policía actuó con una cautela que muchos describirían como excesiva. No en vano, Ruston Skakel, padre de Thomas y Michael, era hermano de Ethel Skakel, la esposa del difunto Robert Kennedy, y cuñada del que fuera presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Aunque el arma apuntaba directamente a los Skakel, los investigadores nunca registraron la residencia, ni presionaron a los adolescentes con interrogatorios prolongados. Durante meses, los oficiales siguieron pistas menores. Un hombre visto caminando cerca de la propiedad, una llamada anónima, rumores de peleas entre vecinos, pero el foco principal, la familia Skakel, permaneció intocable. Así, el caso se enfrió, archivado, olvidado durante 23 años, mientras los testigos envejecían, las memorias se desdibujaban y las oportunidades de encontrar pruebas forenses desaparecían para siempre. Pero en 1991, un nombre volvió a sacudir los cimientos de Belhaven: William Kennedy Smith. Sobrino de Robert Kennedy y primo de los Skakel, estaba siendo juzgado por agresión sexual en Florida. Durante ese juicio circularon rumores, nunca probados, de que también había estado en la casa de los Skakel la noche del asesinato. El solo hecho de que se mencionara a un Kennedy en conexión con Martha reavivó el interés público, y con él la presión para reabrir el caso. Ese mismo año, la Fiscalía de Connecticut reinició la investigación. Se emplearon meses revisando cada página del expediente original, entrevistando a testigos olvidados y rastreando pistas que nadie había seguido. Pero el giro definitivo no vino de la policía, sino de la propia familia Skakel. En 1995, Ruston Skakel, el patriarca, contrató a detectives privados para limpiar el nombre de su familia. Irónicamente, el informe que obtuvieron, y que luego se filtró a la prensa, no exonera a los Skakel, al contrario, apuntaba directamente a Michael. Los detectives habían hablado con antiguos compañeros suyos de la Elan School, una institución para adolescentes problemáticos en Maine, donde Michael había estado internado a finales de los 70. Allí, varios exalumnos afirmaron que Michael les había confesado el asesinato. Esas declaraciones, aunque hechas después del crimen y en un entorno controvertido, se convirtieron en la columna vertebral de la acusación. No había ADN, no había huellas, no había testigos, pero había una confesión, o al menos el eco de una. En junio de 1998, un gran jurado comenzó a escuchar las nuevas pruebas. 2 años después, en enero de 2000, Michael Skakel se entregó voluntariamente a la policía. Al salir del coche, miró a Dorothy Moxley, la madre de Martha, y le dijo con calma: «Tienen al hombre equivocado». El 7 de junio de 2002 comenzó el juicio contra Michael Skakel. Para entonces, el caso ya no era solo sobre un crimen cometido 27 años atrás. Era sobre privilegios y sobre impunidad, y sobre si una supuesta confesión, hecha en un dormitorio oscuro, podía pesar más que la ausencia total de pruebas forenses. Porque eso era lo que faltaba,
No había huellas dactilares de Michael en el palo de golf. No se encontró su ADN en la ropa de Marta ni en la escena. Ningún testigo lo vio cerca de casa de los Moxley entre las 9:30 y las 10 de la noche, la hora de la muerte. Todo lo que tenía la fiscalía eran palabras supuestamente dichas hace años. El abogado de la defensa intentó desmontarlo todo. Cuestionó la credibilidad tanto de Gregory Coleman, el compañero del internado que había asegurado que Michael le había confesado el crimen y que ya había muerto de una sobredosis antes del juicio, como de otros testigos. Expuso que la Elan School era un lugar donde los chicos inventaban historias para impresionar. Argumentó que no había ni una sola prueba física que vinculara a Michael con el asesinato. Pero el jurado no las necesitó y lo declaró culpable de asesinato en segundo grado. Para la familia de Moxley era justicia. Para muchos otros, era el triunfo de una narrativa sobre la evidencia. Y para Michael Skakel era solo el comienzo de una batalla legal que duraría más de una década. Desde prisión, su equipo de apelación construyó su defensa argumentando que su abogado durante el juicio, Mickey Sherman, había fallado al no investigar adecuadamente su defensa. Dijeron que nunca contactó a un testigo clave, Dennis Osorio, un amigo de la infancia de Michael que podía respaldar la coartada original, que esa noche estuvo con su primo James después de las 9. Tampoco presentó pruebas de que Thomas Skakel, el hermano mayor, era un sospechoso más plausible, dada su presencia directa con Marta minutos antes de su muerte. En octubre de 2013, 12 años después de su sentencia a prisión, el Tribunal Superior de Vernon concedió un nuevo juicio. Su fallo fue contundente. La representación de Sherman había sido deficiente. El 21 de noviembre de 2013, Michael Skakel salió de prisión bajo una fianza de $1,2 millones. Pero la Fiscalía apeló esta puesta en libertad y en diciembre de 2016, la Corte Suprema reinstauró la condena. Los jueces mayoritariamente argumentaron que la defensa de Sherman no había sido negligente. Sin embargo, en un caso inédito, la misma Corte revisó su propio fallo 2 años después y en mayo de 2018 anuló definitivamente la condena de Skakel. El veredicto de culpabilidad de 2002 ya no tenía valor legal. Pero la verdadera conclusión del caso llegó 2 años después. En octubre de 2020, coincidiendo con el 45 aniversario del asesinato, el fiscal jefe anunció que el Estado no reprocesaría a Michael Skakel, no porque lo considerara inocente, sino porque tras casi medio siglo ya no era posible probar el caso más allá de una duda razonable. Así, sin una absolución formal, pero sin una condena vigente, Michael Skakel quedó en un limbo legal, ni culpable ni inocente, solo libre. Y con el crimen de Martha Moxley oficialmente sin castigo. La noche del 27 de octubre de 1992, en Oil City, Pensilvania, Shauna Howe, de 11 años, acababa de salir de una fiesta de Halloween organizada por las Girl Scouts en el centro comunitario de la localidad. Llevaba su disfraz guardado en una bolsa de plástico y caminaba sola, pues apenas debía recorrer 2 manzanas hasta llegar a su casa. A las 8 de la noche, en la esquina de West First Street y Reed Street, un coche se detuvo. Un hombre salió, agarró a Shauna del brazo y la metió a la fuerza en el vehículo. Dan Payden estaba en West First Street cuando escuchó el grito de una niña, y al girarse lo vio todo. En una época sin teléfonos móviles, corrió a la vivienda más cercana, golpeó la puerta y con la voz entrecortada le pidió al vecino que llamara a la policía. Se acaban de llevar a una niña.
Rápidamente, la policía local, la estatal y voluntarios del vecindario se movilizaron. Oil City, una comunidad pequeña y acostumbrada a la tranquilidad, se sumió en una búsqueda frenética. Perros rastreadores recorrieron las calles, linternas iluminaron setos, parques, callejones. Los padres cerraron puertas con llave. Payden dio a los detectives una descripción clara. El agresor era un hombre alto, flaco y que llevaba una gorra de béisbol. El vehículo utilizado era un coche rojo pequeño. Durante días, policía y voluntarios trabajaron sin descanso, recorriendo los alrededores de Oil City para encontrar a Shauna. Pero no fue hasta el 29 de octubre, 2 días después del secuestro, que se encontró la primera pista. En una zona boscosa de la vecina localidad de Rockland, en el lecho de un ferrocarril abandonado, se encontró parte de la ropa que llevaba Shauna. Se rastreó concienzudamente la zona del descubrimiento, en busca de más pruebas, pero sin ningún resultado. Al examinar la ropa, el forense detectó manchas de líquido seminal, en cantidad suficiente para obtener un perfil de ADN. Este descubrimiento dejó claro para los investigadores que Shauna habría sido abusada después de secuestrarla. Lamentablemente, los descubrimientos continuaron al día siguiente. La mañana del 30 de octubre, un hombre que se dirigía a una cabaña que tenía en la zona conocida como Coulter's Hole, en Rockland, vio el cuerpo de una niña en el lecho de un arroyo, bajo un puente del mismo ferrocarril abandonado en cuyo lecho se había encontrado el día anterior la ropa de Shauna. Cuando la policía acudió al lugar, no solo certificó que se trataba, con toda seguridad, del cuerpo de Shauna, sino que se dio cuenta que el lugar del hallazgo se encontraba a menos de 200 metros de donde se había encontrado su ropa, y que ese arroyo había sido rastreado el día anterior sin que se encontrase nada. La autopsia reveló que murió pocas horas antes de ser hallada. La causa, traumatismo por fuerza contundente al haber sido arrojada desde lo alto del puente. La autopsia también confirmó lo que la policía ya sospechaba: habían abusado de Shauna. La imagen que ofrecía todo lo descubierto era aterradora. El secuestro no fue un acto impulsivo, fue planeado, calculado. El secuestrador la llevó a algún lugar, la mantuvo cautiva durante días y solo después la trasladó al puente para deshacerse de ella. El lugar del hallazgo, a varios kilómetros de su casa y en medio de una zona rural, sugería que el responsable conocía bien la zona. El primer sospechoso de los investigadores fue un vecino de Oil City, Ted Walker. Era alto, delgado, conocía la zona y tenía un coche rojo pequeño, un Chevrolet Chevette. Además, pocos días después del secuestro, los bomberos tuvieron que acudir a un aviso. El coche de Ted Walker estaba en llamas. Ted fue interrogado y lo negó todo. Los investigadores no le creyeron, pero lo que sí que tuvieron que creer fue los resultados del análisis de ADN. El perfil de la muestra encontrada en la ropa de Shauna no coincidía con el de Ted Walker. También investigaron a James y Timothy O'Brien, 2 hermanos residentes en Oil City y con antecedentes por agresión sexual, pero fueron descartados pronto. No solo no encajaban con la descripción física dada por el testigo, sino que además tenían una coartada prueba de bombas. Estaban en prisión el día en que Shauna fue secuestrada. Durante 10 años, el caso permaneció estancado. No porque se hubiera olvidado, sino porque nadie era capaz de encontrar una evidencia, una pista, un cabo suelto del que tirar. Todo cambió en 2002, y el catalizador fue el pequeño de los hermanos O'Brien, James. En 1995, James fue detenido y encarcelado por un intento de secuestro de una mujer,
y su perfil de ADN acabó en una base de datos federal, el conocido CODIS. Años después, el laboratorio del FBI cotejó esta muestra con la evidencia de diferentes casos fríos. El resultado fue sorprendente. El perfil genético de James O'Brien coincidió perfectamente con la muestra de ADN seminal encontrada en la ropa de Shauna Howe. Dicen que el ADN no miente, pero en este caso había dos problemas. James O'Brien no encajaba con la descripción del testigo y estaba en la cárcel cuando sucedieron los hechos. El primer problema se solucionó ampliando la teoría inicial. La policía siempre había dado por hecho que el secuestrador y el asesino eran la misma persona. ¿Pero y si no fue así? ¿Y si fue un crimen cometido por dos o más personas? El segundo problema también se solucionó, aunque de una manera vergonzante para la policía. En su día no se investigó a los hermanos O'Brien porque estaban en la cárcel en esas fechas. Pero cuando en 2002 se volvieron a revisar los registros, se dieron cuenta del gran error que habían cometido. El 27 de octubre de 1992, los hermanos O'Brien deberían haber estado en la cárcel, pero no lo estaban. Esa misma mañana habían salido en libertad bajo fianza. Los investigadores estaban seguros de que si James estaba involucrado, su hermano Timothy también lo estaba, y de que de una forma u otra, Ted Walker había participado en el secuestro y asesinato. De los tres presuntos implicados, Ted parecía el eslabón más débil, y en él se centró la investigación. La policía registró la vivienda de Walker. En septiembre de 2005, Walker aceptó un acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable de secuestro y asesinato en tercer grado, a cambio de una sentencia de 40 años. Y sobre todo, a cambio de testificar contra los hermanos O'Brien. Su testimonio fue devastador. Admitió que fue él quien secuestró a Shauna la noche del 27 de octubre y la introdujo a la fuerza en su Chevette rojo, en cuyo interior ya estaban los hermanos O'Brien. Walker confesó que los dos hermanos llevaron a Shauna al piso superior de su casa, mientras él permanecía en la planta baja. Allí mantuvieron a la niña retenida durante 2 días, abusando de ella, hasta que la noche del día 29, los dos hermanos se fueron con la niña en el Chevette de Ted y volvieron unas horas después sin ella. Ted admitió que durante los 2 días en los que Shauna estuvo retenida en su casa, escuchó sus llantos y que sabía lo que los hermanos O'Brien estaban haciendo con ella, pero que él no intervino. En ningún momento subió al primer piso. Cuando el caso contra los hermanos O'Brien fue llevado a juicio, el jurado no tardó en declarar culpables a ambos por secuestro, abuso y asesinato. La jueza los sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso de Shauna Howe demostró que incluso cuando el tiempo entierra las pistas, la ciencia puede desenterrar la verdad, y que a veces la justicia no llega en semanas, ni en meses, ni siquiera en años, pero llega. Hyun Jong-song, también conocida por su nombre estadounidense, Cindy, nació en Corea del Sur en 1980. Cindy se mudó a los Estados Unidos en 1995 para vivir con unos familiares y asistir a la escuela secundaria en Alexandria, Virginia. Después de graduarse de la escuela secundaria, Cindy se matriculó en la Universidad Estatal de Pensilvania y se mudó a State College. Tenía 2 trabajos a tiempo parcial para costearse sus gastos y planeaba graduarse en la primavera de 2002. La noche del 31 de octubre de 2001, Cindy había salido con sus amigas, Stacy Peik y Lisa Kim, al Players Night Club, un local del centro, para celebrar Halloween. Vestía un disfraz de conejita de Playboy, falda de tenis blanca con una cola de conejito,
camiseta rosa con el logo del conejo, botas marrones hasta la rodilla y, como toque final, orejas de conejo y pestañas postizas que acentuaban sus ojos marrones. Todas sus amigas describían su disfraz como lindo, pero no sexy ni provocativo. Cindy y sus amigas estuvieron en el club hasta las 2 de la mañana, pero no fue el final de la noche. Tanto Cindy como su amiga Stacy decidieron continuar en casa de otro amigo, jugando videojuegos durante un rato más. Sobre las 3:30 de la mañana, las dos amigas decidieron dar por terminada la noche. Stacy llevó a Cindy en su coche hasta su complejo de apartamentos, el State College Park, lugar al que llegaron sobre las 4 de la mañana. Cindy bajó del coche y se dirigió a su apartamento. Stacy la vio alejarse y subir las escaleras que llevaban a su puerta, pero no llegó a verla entrar en su casa, ya que antes de que llegase arrancó el coche y se marchó. Fue la última vez que alguien la vio. Cuando el 4 de noviembre no acudió a su trabajo, sus amigos se dieron cuenta de que no habían sabido nada de ella desde la noche de Halloween, y eso no era normal en Cindy. Acudieron a su apartamento para ver si se encontraba bien, pero cuando Cindy no abrió la puerta, acudieron a la policía. Lamentablemente, como la denuncia fue realizada en fin de semana, no fue hasta el lunes siguiente cuando los investigadores comenzaron a trabajar. Cuando la policía registró el domicilio de Cindy, no encontró nada fuera de lo normal, salvo que Cindy no estaba. No había signos de lucha ni de entrada forzada. En el apartamento encontraron su mochila, su teléfono móvil y las pestañas postizas que llevaba la noche de Halloween, pero no encontraron ni su bolso, con su documentación, billetera y tarjetas de crédito, ni sus llaves. Los investigadores descartaron que Cindy hubiese sido atacada en su apartamento, ya que no había signos de lucha y ni las puertas ni las ventanas estaban forzadas. Pero también descartaron la desaparición voluntaria, porque ¿quién se va para no volver y lo hace sin su teléfono y vestida de conejita de Playboy? Después de hablar con sus amigos, también descartaron la hipótesis de la autoeliminación. Todo parecía indicar que Cindy había entrado en el apartamento la madrugada del 1 de noviembre, que había empezado a quitarse el disfraz, pero que por algún motivo había abandonado su casa por su propia voluntad, pero con la intención de volver pronto. A pocas manzanas del apartamento de Cindy había un supermercado, un Giant Food Store, abierto 24 horas, y tal y como sus amigos explicaron a los investigadores, no sería la primera vez que Cindy salía de casa a altas horas de la noche para ir allí y comprar alguna cosa que necesitase. Eso explicaba por qué había cerrado la puerta con llave al salir, por qué se había llevado su documentación y su dinero, pero no su teléfono móvil, porque pensaba regresar en unos minutos. La policía pidió las imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado, pero debido a la tardanza en iniciar las investigaciones, estas ya habían sido borradas, por lo que nunca se pudo concretar si Cindy llegó a entrar al supermercado. La explicación más lógica a lo sucedido es que, en algún punto entre su casa y el supermercado, Cindy fue interceptada por alguien que se la llevó sin dejar rastro. Durante años, el caso de Cindy Song fue un misterio sin solución, sin cuerpo, sin pruebas físicas, sin testigos y sin sospechosos. La esperanza parecía perdida, pero en 2003 el caso dio un giro inesperado. Paul Weekly, un delincuente habitual, se enfrentaba a una larga temporada en la cárcel por robo con agravantes. Para conseguir una condena menor, confesó que sabía qué le había pasado a Cindy Song. Paul declaró a la policía que un conocido suyo, Hugo Zelensky, le había contado que la noche de Halloween de 2001 había secuestrado y asesinado a una mujer oriental en State College. Weekly contó una historia increíble. La madrugada de Halloween de 2001, Hugo Zelensky, un violento atracador de bancos, y su amigo Michael Kerkowski, un farmacéutico que se dedicaba al tráfico de drogas,
se cruzaron con Cindy, a quien confundieron con una trabajadora de la noche. La secuestraron, la llevaron a la casa de Zelensky en Kingston, localidad a unos 300 kilómetros de distancia, y allí los dos compañeros abusaron de Cindy durante días, hasta que acabaron con ella y enterraron su cuerpo en el patio trasero de la casa de Zelensky. También contó que Kerkovsky se había quedado, como recuerdo, con las orejas de conejo que llevaba Cindy. Cuando Zelensky se enteró de eso días después, montó en cólera ante la posibilidad de que la policía encontrase las orejas y los relacionase con la desaparición de la chica. Acudió a la casa de Kerkovsky, se pelearon y acabó estrangulándolo. Desgraciadamente, Tammy Fassett, novia de Kerkovsky, también se encontraba en la casa, por lo que Zelensky acabó con ella también. Posteriormente, trasladó los dos cuerpos a su casa y los enterró en el patio trasero. La policía detuvo a Hugo Zelensky y registró su casa. Lo que hallaron fue estremecedor. En el patio de atrás de la casa, enterrados, encontraron restos óseos calcinados que correspondían a Michael Kerkovsky y Tammy Fassett, junto a restos de hasta 10 personas más. De los 10 cuerpos restantes, se pudo identificar únicamente a 2 más, quedando los otros 8 sin identificar. Lo que sí se pudo comprobar, gracias al ADN, es que Cindy Song no estaba entre ellos. Zelensky fue condenado a cadena perpetua, pero Cindy continuaba estando desaparecida. Los investigadores contemplaron otras teorías, desde la desaparición voluntaria hasta la autoeliminación, pasando por la participación de otro conocido asesino en serie, Steve Alan Martin, o incluso que el verdadero culpable fuese Paul Weekly, quien habría aprovechado que iba a delatar a Zelensky para cargarle también ese asesinato. Por un motivo o por otro, todas fueron descartadas. A fecha de hoy, el caso de Cindy Song sigue abierto. La policía no se ha dado por vencida y continúa investigando. Son conscientes de que alguien sabe qué le pasó a Cindy y no pierden la esperanza de que algún día esa persona cuente lo que sabe y se pueda poner fin a la angustia de la familia Song. Para los jóvenes en edad universitaria, la noche de Halloween es una celebración de diversión y disfraces. Y la noche del 31 de octubre de 2002, en Minneapolis, no iba a ser una excepción, a pesar del frío, ya que la temperatura rondaba los 4 grados bajo cero, pero el viento hacía que la sensación térmica cayera hasta los 14 bajo cero. Christopher Mark Jenkins, estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de Minnesota y capitán del equipo de lacrosse de la universidad, había estado celebrando la noche de Halloween en el Lone Tree Bar and Grill de Minneapolis, junto con su novia Ashley, que trabajaba de camarera en el local, pero esa noche libraba, y otra pareja de amigos. Ashley iba disfrazada de policía sexy, mientras que Chris iba disfrazado de nativo americano, con una camisa y pantalones de nylon marrón, mocasines de fieltro y un tocado de plumas rojas. Alrededor de la medianoche, sin que se sepa muy bien por qué, Chris sale del local. Hay quien dice que salió por su propia voluntad. Otros comentan que fue expulsado porque se le cayó una cerveza en los pantalones y los porteros del local pensaron que se había orinado encima. Hay quien incluso piensa que Mike Casey, un policía que estaba fuera de servicio, que trabajaba de portero en un local cercano y que era el propietario de la camisa que llevaba Ashley como parte de su disfraz de policía sexy, fue quien instigó a los porteros para que lo expulsaran del local y así poder coquetear con Ashley. El caso es que Chris acabó en mitad de la noche sin documentación, llaves, teléfono ni dinero, ya que su disfraz no tenía bolsillos y todo eso se lo dio a su novia para que lo guardase. Su abrigo también quedó dentro del bar, a pesar de los 14 bajo cero de esa noche. Sin coche,
sin dinero para un taxi, sin teléfono para avisar a alguien. Ni su novia ni sus amigos sabían que ya no estaba en el bar, y sin ropa de abrigo en una noche gélida, Chris decidió irse andando a casa. Varios testigos lo vieron irse caminando en dirección norte, hacia el puente de la avenida Hennepin. Cuando sus amigos vieron que Chris ya no estaba, todos pensaron que se había ido por su cuenta. Al día siguiente, Ashley fue a casa de Chris para devolverle las pertenencias que se había dejado en el bar, pero no lo encontró. Ni ella ni ninguno de sus amigos supo nada de Chris en todo el día, por lo que Ashley decidió llamar a los padres de Chris para darles la noticia de que nadie sabía nada de su hijo. Inicialmente, sus padres esperaron a que su hijo apareciese. Era ya mayor de edad y hacía su vida. Igual se había ausentado por algún motivo. Pero cuando el 5 de noviembre seguían sin tener noticias de su hijo, acudieron a la policía. Cuando la policía de Minneapolis recibió la denuncia de desaparición, hizo lo que marcaba el procedimiento. Nada. Al tratarse de un mayor de edad y no haber indicios de actividad criminal, el procedimiento marcaba que debían esperar 72 horas. Pasados esos 3 días, la policía comenzó con la investigación. No les costó mucho descubrir los últimos movimientos de Chris la noche de Halloween, y en cuanto averiguaron que se fue caminando en dirección al puente de la avenida Hennepin, llegaron a una conclusión. Chris, borracho, desorientado y muerto de frío, se había caído al río desde el puente y se había ahogado. Solo quedaba esperar a que llegase la primavera y el río se descongelase para encontrar su cuerpo. Y eso hicieron, esperar. Pero la familia de Chris no estaba dispuesta a pasarse 4 meses de brazos cruzados. Inmediatamente que supieron que la policía no iba a hacer nada más, contrataron un detective privado. Lo primero que hizo el detective fue recorrer el camino desde el Lone Tree Bar hasta el puente de la avenida Hennepin, buscando cámaras de seguridad. Descubrió que el Banco de la Reserva Federal tenía 2 cámaras que apuntaban directamente a la entrada del puente. Solicitó las grabaciones de la noche de Halloween y pudo constatar que Chris no aparecía en ninguna de ellas. Esto desmontaba la teoría policial. Si Chris no había llegado al puente, no se podía haber caído desde él. También contrató un equipo de rastreo con perros. 2 perros, por separado, rastrearon el olor de Chris desde el Lone Tree Bar hasta una pizzería cercana y finalmente hasta un aparcamiento subterráneo adyacente. El rastro de olor terminaba frente a los estacionamientos número 89 y 90. Se confirmó que uno de los porteros del Lone Tree Bar estaba estacionado en uno de esos lugares la noche de Halloween. Un sabueso incluso detectó un leve rastro del olor de Chris en el vehículo de esa persona. Cerca de estas plazas de estacionamiento se encontraron gotas de residuos de sangre, un trozo de hilo rojo y un fragmento de pluma roja, que presumiblemente coincidían con la diadema del disfraz de nativo americano de Chris. El detective habló con varios testigos que recordaron haber visto a un grupo de aproximadamente 10 personas atacando a una persona no identificada frente a la pizzería en las primeras horas de la mañana después de Halloween. Cuando trasladó todas estas pruebas a la policía, el sargento a cargo del caso declaró explícitamente que la única forma en que llevaría el caso al fiscal del condado sería si la familia presentaba un vídeo o fotos del asesinato. El detective también destacó que la policía de Minneapolis nunca interrogó formalmente al oficial de policía fuera de servicio Mike Casey. Los agentes justificaron su inacción diciendo: «Es un hombre casado con hijos, no queremos romper una familia». El 27 de febrero de 2003, casi 4 meses después de la desaparición, una persona que caminaba junto al río, en el tramo que va del puente de la avenida Hennepin al puente de la Tercera Avenida, vio un cuerpo flotando, atrapado en las ramas de un gran árbol. Cuando se recuperó este cuerpo, se comprobó que se trataba de Chris Jenkins. Aún llevaba puesto su disfraz de Halloween. Tras la autopsia, la causa de la muerte fue clasificada como indeterminada,
o provisionalmente como ahogamiento accidental. La determinación de la muerte por ahogamiento fue lo que se llama diagnóstico de exclusión, lo que significa que el forense descartó todas las demás causas, incluyendo el trauma, enfermedad o intoxicación, y solo quedó como posible el ahogamiento. La policía de Minneapolis clasificó la muerte como ahogamiento por posible autoeliminación o accidente, cerrando el caso en septiembre de 2004. Pero la familia de Chris, una vez más, no estuvo conforme con la actuación policial. Contrató un equipo de investigadores y patólogos que realizaron indagaciones adicionales, encontrando una serie de discrepancias con el criterio de la policía. Primero, Chris fue encontrado flotando boca arriba con los brazos cruzados sobre el pecho. Esta postura se consideró poco natural para un cadáver en el agua. La camisa de su disfraz de nativo americano estaba aún metida en sus pantalones, y sus mocasines, grandes y sin cordones, permanecían puestos en sus pies. La pulcritud de la ropa sugirió que Chris fue colocado en el agua ya muerto o inconsciente. Además, tenía un mechón de pelo sujetado en su mano izquierda. Pruebas de ADN confirmaron que el cabello pertenecía al propio Chris. Este hallazgo se interpretó como un signo de algún tipo de lucha. Según la autopsia, el cuerpo no presentaba huesos rotos, moretones o signos de trauma externo evidentes, lo que habría sido extraño si hubiese caído desde un puente alto. Además, hay que recordar que Chris jugaba al lacrosse, un deporte de contacto, y se sabía que poco antes de Halloween había jugado un partido del que había salido con contusiones y varios moratones. El hecho de que el cadáver no tuviese signos de ellos llevó a la especulación de que pudo haber estado retenido, con vida, durante 3 o 4 días después de desaparecer, permitiendo que las contusiones sanaran. La autopsia, además, encontró que la cantidad de agua en sus pulmones fue mínima. Menos de una cucharadita, dijo el forense, lo cual fue catalogado como sospechoso y era inconsistente con un ahogamiento prolongado. La incansable presión de la familia Jenkins y la solidez de la evidencia forense externa finalmente forzaron el cambio. En noviembre de 2006, 4 años después de la desaparición, la policía de Minneapolis se vio obligada a una disculpa pública. El jefe de policía, Tim Dolan, reconoció que la suposición inicial de que Jenkins se había suicidado o caído accidentalmente era incorrecta. La muerte de Christopher Jenkins fue reclasificada oficialmente como homicidio. Pero reconocer que Chris fue asesinado era solo la mitad del camino. Aún quedaba por averiguar quién había acabado con su vida. Se barajaron varias teorías, pero todas fueron descartadas por falta de evidencias claras. El rastro seguido por los perros hasta la plaza de aparcamiento de uno de los porteros del bar, junto con las manchas de sangre y la pluma roja encontradas, hizo sospechar de la implicación del equipo de seguridad del Lone Tree Bar. También se siguió la pista de Mike Casey, el oficial de policía fuera de servicio que trabajaba en seguridad cerca del bar, que coqueteaba con la novia de Chris y que la noche de Halloween no solo le prestó su camisa para su disfraz de policía sexy, sino que también se rumoreaba que esa noche la acompañó hasta su casa. Se barajó también la posibilidad de un ataque oportunista o de un robo que salió mal. Incluso se consideró la posibilidad de que la muerte de Chris estuviese relacionada con los asesinos de la cara sonriente. La teoría de los Smiley Face Killers, o asesinos de la cara sonriente, postula que una serie de ahogamientos de hombres universitarios en diversos lugares de Estados Unidos, clasificados por las autoridades como accidentales o indeterminados, son, en realidad, homicidios perpetrados por un grupo de asesinos en serie. Las víctimas son siempre hombres jóvenes,
generalmente universitarios de buen rendimiento académico o atletas, que desaparecen después de salir de bares o fiestas nocturnas cerca de vías fluviales, en el medio oeste y noreste de Estados Unidos. La teoría propone que los atacantes incapacitan a las víctimas, posiblemente usando drogas como el GHB, las secuestran, las asesinan y luego arrojan sus cuerpos al agua. El sello distintivo de este grupo criminal es la presencia de grafitis con caras sonrientes relativamente cerca de los puntos donde desaparecieron o se recuperaron los cuerpos. Esta teoría es ampliamente rechazada por la comunidad forense y las autoridades federales, atribuyendo a estas muertes a ahogamientos accidentales relacionados con el alcohol, y a que el grafiti de la cara sonriente es usado tan a menudo que casi siempre se puede encontrar uno de ellos en las cercanías de cualquier lugar. La muerte de Chris Jenkins sigue siendo, hasta el día de hoy, un homicidio sin resolver, un recuerdo sombrío de que la noche de Halloween está llena de inofensivos monstruos disfrazados y de algunos monstruos que no necesitan disfraz. La noche ha terminado. Los disfraces están guardados. Las luces de las calabazas se han apagado y las calles están desiertas. Pero para las familias de Shauna, Lisa, Marta, Timothy, Chris y Cindy, el horror que comenzó en la celebración de Halloween no terminó a la mañana siguiente. Para ellos, el día después no trajo alivio, sino el inicio de una pesadilla. Lo que hemos aprendido a lo largo de este especial es una verdad incómoda. La tradición de Halloween nos enseña a temer a lo que está fuera de lo común, a los fantasmas, a los vampiros, a las brujas. Pero en estos casos, la amenaza no vino de monstruos de fantasía, vino de monstruos de carne y hueso. El miedo que generan estos crímenes reside en la idea de que los verdaderos monstruos no son los que compran un disfraz en la tienda, son los que no necesitan uno. Son los que se disfrazan de personas normales, de buenos vecinos, de respetables padres de familia. Son esos que son como nosotros, hasta que un buen día se quitan el disfraz de normalidad y dejan al descubierto al monstruo que llevan dentro.